Ciara Morris tocó con los dedos la fría pantalla del teléfono de su marido, que se congelaba en la isla de la cocina de su espacioso ático. Al otro lado de la ventana estaba Reno, una ciudad que se había desprendido de su capital del juego, pero conservaba su alma ludópata. Elliot se había dejado el teléfono, después de salir a correr temprano y darse una ducha. Ciara ni siquiera había pensado en comprobar sus mensajes, solo había cogido el aparato para silenciar el molesto sonido de las notificaciones, pero un nombre parpadeó en la pantalla y la dejó helada. Rachel B. 3 mensajes nuevos. El dedo de Ciara se detuvo en la pantalla. En 8 años de matrimonio, nunca se había rebajado a comprobar el teléfono de su marido. Su sexto sentido, perfeccionado durante años de ejercicio de la abogacía, le decía que había una diferencia entre la paranoia y la intuición. En los últimos 6 meses, Elliot había cambiado. Salía hasta tarde, cancelaba los fines de semana juntos y sus explicaciones parecían ensayadas. La huella digital de Ciara se activó en el teléfono de su marido, una solución de emergencia conjunta creada al principio de su relación y aparentemente olvidada por Elliot. Los mensajes de Rachel Banks, la joven ayudante de su marido, confirmaron al instante lo que Ciara llevaba meses sospechando. «Aún te siento. Ayer fue increíble. ¿Cuándo se lo vas a decir? No puedo esperar a nuestro viaje». Ciara dejó el teléfono a un lado exactamente en la posición en la que había estado antes. Algo se estremeció en su interior, pero sorprendentemente no hubo lágrimas ni ganas de gritar. En lugar de eso, su cabeza pasó al modo familiar de análisis jurídico que la había hecho famosa antes de casarse. Caminó hasta el salón y se detuvo ante la ventana. Abajo se extendía Reno, con sus contrastes, el centro modernizado y los barrios antiguos donde el padre de Elliot había fundado su imperio. Ahora, a finales de marzo, la ciudad parecía especialmente contradictoria, con los árboles ya verdes frente a las montañas de Sierra Nevada aún cubiertas de nieve. Estrategia, no drama, pensó Ciara. Después de todo, no se acababa de casar con el heredero del imperio de la construcción Morris. Había velado cuidadosamente por su seguridad. ¿En qué estabas pensando? La voz de Elliot la sacó de sus cavilaciones. Estaba de pie en el umbral de la puerta, alto, esbelto, con unas tenues canas en el pelo oscuro que le daban el aspecto de hombre de negocios experimentado que tanto gustaba a los inversores. «Sobre nuestro primer encuentro», mintió Ciara con una leve sonrisa. «¿Recuerdas aquella conferencia benéfica?» Elliot se acercó y le pasó el brazo por los hombros. Por fuera seguía siendo el mismo marido cariñoso. ¿Cómo olvidar a la mujer que me regañaba por no donar lo suficiente a programas de educación infantil? Yo era una idealista incorregible, se rió Ciara. ¿Lo eras? Elliot enarcó una ceja. Creo que sigues teniendo los mismos principios, solo que ahora tus principios valen más para mí. Le dio un beso en la mejilla y se marchó a vestirse. Ciara mantuvo la sonrisa, pero algo en su interior finalmente se quebró. 8 años atrás había sido una mujer de principios, una exitosa abogada de empresa que se había enamorado del hijo de un cliente. Ahora se daba cuenta de que no eran solo sentimientos. A cambio, ella se había convertido poco a poco en un bello complemento de su imagen de hombre de negocios de éxito. Antes le había parecido un compromiso digno. Ciara volvió al dormitorio y sacó una carpeta azul oscuro de un escondite detrás de la estantería. Dentro había una copia de su acuerdo prenupcial. Recordaba cada cláusula de memoria, una costumbre de los abogados, pero ahora necesitaba ver el texto con sus propios ojos. Había pasado 6 meses antes de la boda negociando con los abogados de la familia Morris. Elliot se había reído entonces. «Estás haciendo todo lo posible por desheredarme». Pero fue su tosudez profesional la que permitió que se incluyeran en el documento varias cláusulas clave.
La cláusula 15ª establecía que, en caso de infidelidad conyugal demostrada mediante pruebas irrefutables, la parte culpable perdía el 40% de los bienes gananciales a favor de la parte perjudicada. Ciara insistió en esta cláusula, argumentando que para ella la fidelidad era la base del matrimonio. La familia Morris estuvo de acuerdo, probablemente creyendo que era casi imposible demostrar legalmente el adulterio. Aún más interesante era la cláusula 17, relativa a las herencias familiares. Ningún objeto reconocido como reliquia familiar podía venderse, regalarse o cederse a terceros sin el consentimiento por escrito de ambos cónyuges. El incumplimiento de esta condición constituía una violación del deber fiduciario y conllevaba una indemnización de hasta el 20% del valor de los bienes comunes. Elliot nunca entró en detalles. Se rió Ciara entre dientes. Para él, un acuerdo prenupcial no era más que una formalidad, un tributo a la tradición familiar. Ciara cerró la carpeta cuando oyó los pasos de su marido en el pasillo. Volvió a guardar los documentos justo cuando Elliot entraba en la habitación, abrochándose los gemelos de oro de la camisa. «Esta noche me voy a echar una calada. No lo esperes para cenar», dijo mundanamente. «¿Una reunión con inversores de San Francisco?» Ciara sabía la respuesta, pero quería oír otra mentira. Sí, y algo más de papeleo con Rachel para preparar la reunión del consejo de mañana. Evitó mirarla a los ojos mientras se ajustaba el impecable nudo de la corbata. «Puede que tenga que trabajar hasta tarde». «Por supuesto, cariño. Primero el trabajo». Ciara se acercó a ajustarle la corbata, aunque no era necesario. «Saluda a Rachel». Algo en su voz hizo que Elliot se tensara. Miró a su mujer con ligera preocupación, pero Ciara esbozaba su habitual sonrisa tranquila. En ese momento, se dio cuenta de que él nunca la había conocido realmente. Para Elliot, seguía siendo una agradable adquisición. Una esposa guapa e inteligente, de buena familia, con modales perfectos y gusto impecable. Algo que le hacía la vida más cómoda. Cuando la puerta se cerró tras Elliot, Ciara cogió el teléfono y marcó un número que guardaba en la memoria desde sus días en el bufete. «¿Gavin? Soy Ciara Fisher, o mejor dicho, ahora soy Morris. Tengo un trabajo para ti». Gavin Reed no era el investigador privado más respetable de Reno, pero sin duda era el más eficiente. Antes un policía despedido por prácticas cuestionables, ahora un hombre que podía conseguir información inaccesible para otros. Ciara había recurrido a sus servicios varias veces para reunir pruebas en casos de espionaje empresarial. «Hace tiempo que no sé nada de ti, Ciara, casada con Morris y olvidada de tus viejos amigos». La voz ronca de Gavin contenía una mueca de desprecio. «Algunas cosas no cambian, Gavin. Necesito pruebas de infidelidad». Hubo una breve pausa en el auricular. «¿Su marido?» «Sí, y su ayudante, Rachel Banks. Necesito pruebas contundentes que se sostengan en un tribunal, y necesito total confidencialidad». «Conoces mis tarifas, Ciara. No han bajado desde que dejaste la práctica. Y sabes que siempre he pagado a tiempo. Contáctame cuando haya algo sustancial». Ciara colgó el teléfono y se acercó al joyero. Abrió de un tirón la tapa tapizada de terciopelo y revisó el contenido. Collares, pendientes, anillos, acumulados a lo largo de los años de matrimonio. La mayoría de los artículos eran regalos de Elliot, una compensación por los muchos aniversarios y cumpleaños perdidos. Entre ellos destacaba una pulsera de diamantes, una joya antigua que había pertenecido a 3 generaciones de mujeres Morris. Su suegra se la había regalado a Ciara antes de la boda, dándole así la bienvenida a la familia. La pulsera figuraba como reliquia familiar en el anexo del acuerdo prenupcial. Ciara cerró la caja y se acercó a la ventana. Empezaba a llover y las gotas se estrellaban contra el cristal, creando una imagen borrosa de la ciudad. Del mismo modo, los contornos de su vida con Elliot se desdibujaban,
Lo que parecía sólido había resultado ser una ilusión. Pero las ilusiones, a diferencia de los contratos legales, son inaplicables en el mundo real. Y Ciara Morris siempre había vivido en el mundo real, incluso cuando fingía creer en un matrimonio feliz. La mañana del martes era sorprendentemente soleada para Reno en esta época del año. Ciara estaba sentada en su tocador preparándose para un desayuno benéfico en apoyo de la biblioteca municipal. Era el tipo de actos que habían llenado su agenda en los últimos años: almuerzos benéficos, recepciones, iniciativas culturales y programas educativos, todo aquello que la había transformado de una abogada de éxito en la perfecta esposa de un hombre de negocios. Abrió el joyero, hojeando las opciones a juego con el austero vestido azul. Sus dedos buscaron habitualmente la pulsera de diamantes, que combinaría a la perfección con los pendientes de zafiro que Elliot le había regalado por su 5º aniversario. Pero la pulsera no estaba en su lugar habitual. Ciara frunció el ceño y revisó cuidadosamente el contenido de la caja. Recordaba haberlo visto hacía 3 días, cuando sacó un collar de perlas para una fiesta en el club náutico. Con creciente inquietud, vació la caja y colocó cada una de las joyas sobre la superficie de cristal del tocador. No había ninguna pulsera. Lo que hacía especial a esta joya no era solo su valor material, aunque la factura antigua y los diamantes impecables la hacían cara incluso para los estándares de la familia Morris. La pulsera tenía una historia vinculada a 3 generaciones de mujeres de la familia. Victoria Morris, la abuela de Elliot, la recibió de su marido el día en que hizo su primer gran negocio de construcción. La madre de Elliot, Eleanor, la llevó en momentos especiales de su vida. Ahora la pulsera pertenecía a Ciara, un símbolo de su aceptación en la familia. Margaret. Ciara llamó al ama de llaves que había estado en la casa antes de que ella y Elliot se casaran. ¿Has visto mi pulsera de diamantes? ¿El de la familia? La anciana apareció en la puerta con cara de preocupación. No, señora Morris. Nunca toco sus joyas a menos que me pida que las limpie. Por supuesto, Margaret, no te estoy acusando. Solo pensé que tal vez te habías fijado en alguna parte. Ciara trató de suavizar su tono. Es muy importante para mí. Quizás el señor Morris lo llevó a limpiar, sugirió Margaret. Llevó tu collar de rubíes al joyero el mes pasado. Ciara asintió lentamente. Tal vez lo hizo. Gracias, Margaret. Al quedarse sola, se pasó los dedos por las otras joyas. Elliot llevaba a veces sus joyas al joyero. Aquel gesto de cariño la había conmovido antes. Ahora surgían otros pensamientos. Cogió el teléfono y marcó el número de su marido. Contestó al cuarto timbrazo, con voz distante, como si ella lo hubiera apartado de algo importante. «¿Ciara? ¿Es urgente? Tengo una reunión dentro de 10 minutos. Perdona que te moleste, cariño. Es que no encuentro la pulsera de diamantes de la abuela. No lo habrás llevado a limpiar, ¿verdad?» Hubo una breve pausa. «Ah, la pulsera. Sí, la recogí la semana pasada. El cierre estaba suelto, había que repararlo. ¿Por qué no me lo dijiste?» Ciara intentó que su voz sonara preocupada, no sospechosa. Quería que fuera una sorpresa. Sé lo unida que estás a él. Otra mentira. Ciara sintió que la rabia se apoderaba de su interior, pero mantuvo la calma. «Qué amable de tu parte. ¿Cuándo te lo devolverán? Iba a ponérmelo para la gala benéfica del viernes. Me temo que no tendrán tiempo. El joyero dijo que podría tardar una semana o 2, algo que ver con el engaste de las piedras». «Ya veo. Bueno, entonces elegiré otra cosa. Que tengas un buen día, cariño». Ciara colgó el teléfono y se quedó un rato mirando por la ventana. Pulsera en la joyería, el cierre suelto, el engarce de las piedras. Todo sonaba plausible, si no fuera por los mensajes que había visto y el repentino cambio de comportamiento de su marido. Llamaron a la puerta en silencio. «S.R.A. Morris. El señor Reid está aquí para verla», anunció Margaret.
Gavin había llegado temprano. No era propio de él ser puntual, así que había aprendido algo que no podía esperar. «Que suba al estudio», dijo Ciara, «y por favor, tráenos café». Ciara se sentía segura en el estudio de la tercera planta de su ático. Elliot rara vez entraba allí. Consideraba aquella habitación su espacio privado, el lugar donde ella hacía sus proyectos benéficos. Gavin tenía el mismo aspecto que hacía años: chaqueta de cuero desgastada, barba de 3 días, ojos atentos a cada detalle. Se paró torpemente en medio del despacho, como si temiera manchar el impecable interior. «Siéntate, Gavin». Ciara señaló la silla frente a su escritorio. «¿Tienes noticias, ya que has venido sin avisar?». El detective asintió y sacó un portapapeles de una bolsa andrajosa. «No suelo tener prisa por obtener los primeros resultados, pero este caso es especial». Le entregó el portapapeles. «Eche un vistazo usted mismo». Había una fotografía en la pantalla. Una fotografía tomada a través de la ventana de un restaurante, uno de esos lugares caros del centro de Reno que servían cocina de última generación a los ricos. Elliot y Rachel estaban sentados a una mesa. Ella llevaba un elegante vestido negro, demasiado revelador para una cena de negocios. Pero eso no fue lo que llamó la atención de Ciara. En la esbelta muñeca de Rachel brillaba una conocida pulsera de diamantes. Ciara sintió algo frío en su interior. Ni dolor, ni rabia, más bien una sensación de confirmación final de lo que ya sabía. «¿Cuándo se lo quitaron?», preguntó, sorprendida de su propia calma. «Anoche, en el restaurante Côte d'Azur, sobre las 9». Gavin cogió la bandeja de café de Margaret y le dio las gracias con una inclinación de cabeza. «Hay más». Pasó el dedo por la pantalla, mostrando una serie de fotografías. Elliot y Rachel entrando en el Hotel Atlantis. Salen de él 3 horas después. Elliot le entrega una cajita, obviamente una pulsera. Se besan en el coche. «¿Cuándo empezaste la vigilancia?», pregunta Ciara. «El mismo día que llamaste. ¡Qué suerte! Estaba terminando otro caso». «¿Y le dio la pulsera delante de ti?». Gavin asintió, dando un sorbo a su café. «Anteayer. Estaban en una boutique de joyas en el Silver Prism. Eligió algo, luego cambió de idea y sacó una caja del bolsillo. Al parecer, era su pulsera. Se quedó callado un momento. Curioso, el vendedor incluso le había felicitado por lo vintage. Dijo algo así como: «Ya no se hacen joyas así». Ciara se quedó mirando las fotos en silencio. Rachel Banks era una joven ambiciosa, inteligente, atractiva y con una excelente educación. Cuando Elliot la había contratado hacía 8 meses, Ciara incluso se había alegrado de que su marido diera una oportunidad a profesionales prometedores. Ahora tenía claro qué le había atraído de esta candidata. «¿Sabe que es una joya familiar?», preguntó Ciara. «A juzgar por su conversación en el restaurante, sí». Gavin sacó una pequeña grabadora de voz. «Tengo el audio del micrófono direccional. La calidad no es muy buena, pero se oye bien». Pulsó el botón de reproducción. Las voces llegaron a través del ruido de fondo del restaurante. ¿Realmente pertenecía a su abuela? Era la voz de Rachel, con notas de admiración y vanidad. «A 3 generaciones de mujeres de la familia Morris», respondió Elliot. «Ahora es tuyo. Lo mereces más que ella». ¿Y si Ciara se da cuenta de que falta? Rachel podía oír la preocupación mezclada con la excitación del riesgo en su voz. «Está demasiado ocupada con sus proyectos benéficos para prestar atención a esas cosas. Además, le diré que se lo di para que lo reparara». Gavin apagó la cinta. «Hay muchas más, todas guardadas con fechas y horas». Ciara asintió lentamente. Necesitaba tiempo para asimilar lo que había oído, no el engaño, que ya había aceptado como un hecho. Pero la flagrante indiferencia, la idea de que no merecía una reliquia familiar, le dolió más de lo que esperaba. «Sigue mirando», dijo por fin. «Necesito más».
Y yo necesito ayuda con otra cosa. Hazlo. Revisa las transacciones financieras de Elliot de los últimos 6 meses, especialmente interesado en retiros de efectivo, regalos caros. Si hay alguna cuenta conjunta con esta Rachel, necesito saberlo. Gavin levantó una ceja sorprendido. Esto está fuera del alcance de la vigilancia normal. Requeriría métodos no convencionales. Por eso acudí a ti, no a una agencia de renombre. Los honorarios normales más un 50%. El detective asintió lentamente. Lo haré, pero debo advertirle que, si llega a juicio, este tipo de pruebas podría ser problemático. No se preocupe por el juicio. Ciara se levantó, dando por terminada la conversación. Llámame cuando tengas algo nuevo. Cuando Gavin se marchó, Ciara volvió a las fotos de la tableta que él le había dejado. Amplió la imagen de la pulsera en la muñeca de Rachel. No había duda, era él, una reliquia de la familia Morris. La joya que Eleanor Morris le había entregado con las palabras, «Ahora eres una de los nuestros». Lo irónico era que Ciara nunca se había sentido realmente parte de la familia Morris. A pesar de sus modales impecables y su ostentosa hospitalidad, su suegra siempre había dejado claro que no creía que Ciara fuera lo bastante buena para su hijo. Demasiado ambiciosa, demasiado independiente, no lo bastante sociable. «Eres abogada, querida», dijo Eleanor con una sonrisa condescendiente, «pero en sociedad hay que ser diplomática». Ciara había aprendido a seguir sus reglas. Dejó una carrera de éxito para concentrarse en su papel de esposa de un hombre de negocios. Llevaba la casa a la perfección, organizaba recepciones y participaba en obras de caridad. Todas esas cosas que, en su opinión, demostraban que era digna de formar parte de la familia Morris. Y, sin embargo, seguía siendo una extraña, hasta el punto de que a su marido le parecía bien regalar una reliquia familiar a su amante. Ciara se acercó a la ventana. Abajo se extendía Reno, una ciudad que nunca se había convertido en su hogar a pesar de llevar 8 años viviendo aquí. Esta ciudad, al igual que la familia Morris, nunca la había aceptado del todo. Reno siempre había sido una ciudad de juego, incluso ahora que los casinos habían perdido su antiguo esplendor y la ciudad intentaba encontrar una nueva identidad en las nuevas empresas tecnológicas y las iniciativas culturales. De repente, Ciara pensó que su matrimonio también había sido una especie de apuesta, una apuesta a que el amor y el respeto superarían las diferencias de origen y puntos de vista, una apuesta que había perdido. El teléfono que tenía en la mano vibró. Un mensaje de Elliot. Cena importante con inversores el viernes. Restaurante Silver River a las 8 de la noche. Ponte algo impresionante. Ciara sonrió. Normalmente, mensajes como este la hacían revolver su armario en busca del atuendo perfecto, digno de la esposa de un exitoso hombre de negocios. Pero ahora le interesaba más otro mensaje, el de Gavin, que le llegó unos minutos después. Rachel Banks estará en la cena del viernes, oficialmente como analista financiera del proyecto. Ciara pasó el dedo por la pantalla, pensativa. Rachel en la cena oficial, con una pulsera, sin duda. Una oportunidad así de demostrar su condición de amante, aunque fuera en secreto, sería una tentación irresistible para ella. Bueno, el juego de Reno continúa, solo que ahora las reglas las decide ella. Ciara marcó el número. «Gavin, necesito información sobre el restaurante Silver River, propietarios, gerentes, personal. También, ¿cuál es su conexión con camareros en establecimientos caros? Encontraré a alguien. ¿Qué necesitas exactamente?» «Necesito testigos fiables, y tal vez un poco de teatro». Después de colgar, Ciara fue al armario. Elliot quería que se viera «Ay». Eso podía arreglarse, pero no de la forma que él esperaba. Tocó un vestido de noche azul marino, austero, elegante, perfectamente cortado.
la hacía parecer no solo la esposa de sociedad de un hombre de negocios, sino lo que era en esencia, una profesional, una persona a la que no se podía despreciar. Junto al vestido colgaba su viejo traje de negocios, el que no se ponía desde sus días en el bufete, gris oscuro, impecablemente confeccionado, con ligeros signos de desgaste en los codos, un recuerdo de las interminables horas que había pasado trabajando en documentos y en la sala del tribunal. Kiara sintió una extraña nostalgia. Entonces era una persona diferente, más motivada, más sincera consigo misma. Había ganado los casos más difíciles gracias a su meticulosidad y a su capacidad para anticiparse 3 pasos a las acciones de sus oponentes. Bueno, esas habilidades no habían desaparecido, solo era hora de aplicarlas a su vida personal. Ciara cerró el armario y volvió a su escritorio. Sacó su portátil y abrió el expediente del acuerdo prenupcial. Después de tantos años de ejercicio de la abogacía, podía citar esos documentos de memoria, pero ahora necesitaba una precisión absoluta. En la cláusula 17 se detallaba qué se consideraba una reliquia familiar y se regulaba el manejo de tales objetos. Adjunta al contrato había una lista completa de las reliquias de la familia Morris, incluida la pulsera de diamantes, con descripciones y tasaciones detalladas. Recordaba haber insistido en esa cláusula, argumentando su postura como respeto a la tradición familiar. En realidad era un seguro, una trampa legal por si algo salía mal. Ciara no esperaba necesitar esa trampa, pero siempre era mejor tener un plan que estar desarmada. Cerró el expediente y miró la foto que había sobre la mesa. Ella y Elliot el día de su boda. Ambos sonrientes, con los ojos brillantes de esperanza. Entonces lo había amado de verdad. Probablemente lo seguía amando, si no, ¿por qué le dolía tanto? Pero el amor no anula la necesidad de protegerse. Ciara Morris, de soltera Fisher, siempre lo había sabido. El miércoles por la mañana, Ciara estaba sentada en una pequeña cafetería llamada Mountain Lilac, en el casco antiguo de Reno. El establecimiento estaba lo bastante lejos de la oficina de Elliot como para no arriesgarse a un encuentro fortuito. Eligió una mesa en la esquina, desde donde tenía una vista despejada de la entrada, y pidió un té de hierbas. A las 11 en punto, Gavin apareció en la puerta, sacudiéndose las gotas de lluvia de la chaqueta mientras caminaba. Saludó brevemente con la cabeza al camarero, al que parecía conocer, y se dirigió a la mesa de Ciara. «Lleva lloviendo todo el día», dijo en lugar de saludarla tomando asiento frente a ella. «Maldita primavera de Nevada. Gracias por su puntualidad». Ciara sacó un sobre del bolso y se lo entregó al detective. «¿Cómo acordamos?» Gavin no se molestó en comprobar el contenido. Se limitó a meter el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta. La confianza mutua era una de las razones por las que Ciara prefería trabajar con él. «¿Qué tienes?», preguntó, sorbiendo su té. Gavin sacó su smartphone y le mostró la pantalla. «Tu marido tiene toda una operación preparada. Mañana por la noche hay una gran cena de negocios en el Silver River. 6 inversores clave y sus cónyuges están invitados. El tema es el nuevo proyecto de Morris Development en el norte de la ciudad, un complejo de apartamentos premium con vistas a la montaña». «¿Silver River?», Ciara enarcó ligeramente una ceja. Un lugar bastante pretencioso para una cena de negocios. Calificación de 5 estrellas. Cuenta media de $250 por persona, sin incluir el vino. Gavin sonrió. «Supongo que tu marido quiere causar buena impresión. ¿Y quién está invitado además de los inversores?» «El alcalde y su otra mitad, 2 socios del estudio de arquitectura, el ingeniero jefe del proyecto». Gavin pasó el dedo por la pantalla. «Y, por supuesto, Rachel Banks, como analista financiera del proyecto». Ciara asintió. Ya lo sabía por el mensaje de Elliot, pero quería asegurarse de que la información de Gavin era exacta. ¿Qué más habían averiguado sobre ella? Gavin dio un sorbo al café que acababa de traer la camarera.
Rachel Banks, 27 años. Nació en San Francisco, en el seno de una familia acomodada. Su padre, Jonathan Banks, dirigía una empresa de inversiones hasta que quebró durante la crisis financiera hace 10 años. La familia lo perdió casi todo menos su reputación. Rachel se licenció en finanzas en Stanford, siendo la segunda de su promoción. Trabajó en 2 empresas de inversión y luego se trasladó a Reno hace un año, buscando claramente la forma de volver a ocupar altos cargos. Llegó a Morris Development hace 8 meses. Empezó como analista financiera, ascendió rápidamente a asistente personal de su marido. ¿Alguna referencia de trabajos anteriores? Ambiciosa, inteligente, motivada, dispuesta a trabajar horas extras. Excelente capacidad analítica. Gavin hizo una pausa. Pero esto es lo interesante. Hubo un escándalo en el último bufete de San Francisco. Nada oficial, pero se rumoreaba que tenía una aventura con un socio casado. Cuando la esposa se enteró, Rachel tuvo que marcharse. La historia se repite, dijo Ciara pensativa. Con una diferencia. Gavin bajó la voz. El tipo se divorció de su mujer y no se casó con Rachel. Por lo visto, cree que con su marido será distinto. Ciara sonrió ligeramente, una sonrisa fría y sin gracia. Tiene ideas interesantes sobre la fiabilidad de Elliot. Gavin volvió a coger el teléfono. Tengo unas fotos para ti. Fueron tomadas anteayer. Le pasó el smartphone a Ciara. La pantalla mostraba a Rachel de pie frente a un espejo en el probador de una boutique cara. Llevaba un vestido de noche color esmeralda y la misma pulsera de diamantes en la muñeca. Miraba su reflejo con una expresión de inmensa suficiencia. Ciara amplió la imagen y contempló el rostro de Rachel, una hermosa joven de rasgos faciales correctos, pelo rubio impecablemente peinado y un brillo calculador en los ojos. Se comportaba con la confianza de alguien acostumbrada a la riqueza y el privilegio, una confianza que probablemente era artificial ahora, dada la situación económica de su familia. Se estaba probando un vestido para la cena de mañana por la noche, explicó Gavin. Por si te lo estabas preguntando, se lo ha comprado, pagado por Elliot, con una tarjeta de crédito de la empresa. Ciara le devolvió el teléfono. Y la pulsera, lo usa todo el tiempo. Por lo que pude ver, sí. Ni siquiera se la quita cuando está en la oficina, aunque suele tapársela con la manga cuando hay otros empleados cerca. El orgullo no le permite esconder el trofeo, dijo Ciara pensativa. Gavin la miró con atención. Ahora mismo no estás simplemente recopilando información, ¿verdad? Tienes un plan. Ciara se terminó el té y dejó la taza con cuidado sobre el platillo. Digamos que estoy pensando en la estrategia. Miró el reloj. ¿Y el restaurante? ¿Has conseguido averiguar algo útil? Silver River abrió hace 2 años. Propiedad de Marcus Hendricks, antiguo chef de Las Vegas. De reputación impecable, el local está considerado uno de los mejores de Reno. El gerente es Daniel Ross. Lleva trabajando desde que abrió el restaurante. Gavin hizo una pausa. Conozco a un amigo entre los camareros. Tom Crane, ex policía, trabaja allí a tiempo parcial por las tardes. Podría serte útil si lo necesitas. Dale las gracias de mi parte y dile que apreciaría su ayuda mañana por la noche. Ciara sacó un sobre más pequeño de su bolso. Y esto es para él, como agradecimiento por las molestias. Gavin cogió el sobre con una expresión de leve sorpresa en la cara. Realmente te estás preparando para algo grande. Solo quiero que salga bien. Ciara se levantó. Yo también te voy a necesitar mañana. Estate en el restaurante a las 9, pero mantén un perfil bajo hasta que dé la señal. Lo que usted diga, jefe. Se podía oír la preocupación en la voz de Gavin. Solo, ¿estás seguro de que quieres seguir por este camino? Una confrontación pública podría tener consecuencias impredecibles. No estoy planeando una confrontación, Gavin. Ciara tiene los guantes puestos. Estoy planeando restaurar la justicia. Hay una diferencia.
Al salir del café, Ciara decidió caminar a pesar de la llovizna. Necesitaba tiempo para pensar, para organizar sus pensamientos. Caminó por las viejas calles de Reno, entre edificios que habían sobrevivido a la época dorada de los casinos y a la era de los divorcios rápidos que había hecho famosa a la ciudad. Ciara había imaginado su propio divorcio fría y racionalmente. No se hacía ilusiones de que su matrimonio pudiera salvarse, ni estaba segura de querer hacerlo. Los años con Elliot le habían enseñado una cosa. Tras la fachada presentable de un hombre de negocios de éxito, se escondía un hombre incapaz de tener sentimientos realmente profundos. Antes los divorcios en Reno eran multitudinarios. El estado de Nevada tenía un requisito mínimo de residencia para solicitar el divorcio, y la ciudad estaba llena de gente deseosa de romper rápidamente los lazos del matrimonio. Resultaba curioso que ahora ella misma se encontrara en esa estadística. Caminando hacia el río Truckee, Ciara se detuvo en la barandilla del terraplén. La crecida primaveral hacía que el río, normalmente tranquilo, pareciera rápido y poderoso. En cierto modo, le recordaba a su propia situación. Años de tranquila vida familiar habían sido sustituidos por un torrente de acontecimientos que amenazaba con arrasar todo lo que ella creía sólido y seguro. Pero a diferencia de un río que obedecía a las leyes de la naturaleza, Ciara podía controlar la dirección de ese caudal. Al menos, con eso contaba. Al volver a casa, Ciara se dirigió directamente al vestidor. La noche de mañana requería la elección perfecta de atuendo. Nada llamativo, pero tampoco demasiado modesto. Eligió un vestido azul oscuro de corte impecable, que realzaba su esbelta figura sin ser demasiado revelador. Estaba elegante y segura de sí misma, como corresponde a la esposa de un exitoso promotor inmobiliario. Para completar el look, necesitaba joyas. Ciara abrió su joyero y miró las distintas opciones. ¿Un collar de perlas, el regalo del 5º aniversario de boda de Elliot? No, demasiado cursi. ¿Pendientes de zafiro? Tampoco. Sus ojos se posaron en un modesto collar con un solo diamante, regalo de su padre por licenciarse en Derecho. Era el recuerdo de una época en la que había sido simplemente Ciara Fisher, una abogada esperanzada, segura y consciente de sí misma. Perfecto, susurró mientras se probaba el collar frente al espejo. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el timbre del teléfono. Elliot. Cariño, ¿te has acordado de la cena de mañana por la noche? La voz de su marido sonaba tensa y amable, como si hablara con un socio desconocido. Por supuesto que no. Ya he elegido un vestido. ¡Qué bien! La cena es fundamental para el futuro del proyecto. Una breve pausa. Y Ciara, presta especial atención a Alan Forrester. Es un inversor clave. Me acuerdo de Alan, respondió ella con calma. Y a su esposa Michelle. Nos conocimos en la recepción de Navidad del alcalde. Cierto, la voz de Elliot era ligeramente sorprendida, como si no hubiera esperado que ella recordara tales detalles. También estará Rachel Banks, nuestra analista financiera, y... Recuerdo a tu ayudante, la interrumpió Ciara. Una chica inteligente con una gran formación. Stanford, si no me equivoco. La pausa fue más larga esta vez. Sí, es cierto. No sabía que te fijaras en esas cosas. Soy abogada, Elliot. Los detalles son mi profesión. Ciara se permitió una leve sonrisa, sabiendo que su marido no podía verla. Por cierto, nunca te lo he preguntado. ¿Cómo va la reparación de la pulsera de la abuela? Estoy deseando volver a ponérmela. La confusión en la voz de Elliot era casi palpable. Me temo que está llevando más tiempo del que pensaba. Hay mucho trabajo que hacer para asegurar las piedras. Es una lástima. Tenía tantas ganas de ponérmelo para la cena de mañana por la noche, habría combinado a la perfección con mi vestido. Ciara suspiró con fingida decepción. Bueno, tendré que elegir otra cosa. Estoy segura de que estarás impecable. La voz de Elliot tembló ligeramente. Tengo que irme, cariño.
Nos vemos esta noche. Ciara colgó el teléfono sintiéndose extrañamente satisfecha. La ligera insinuación de una pulsera había despistado a Elliot, así que sus sospechas se confirmaron. Rachel planeaba llevar la pulsera a la cena de mañana por la noche, un gesto demostrativo diseñado para enfatizar su nuevo estatus en la vida de Elliot. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Gavin. «Tengo noticias», comenzó el detective sin preámbulos. «Tom ha accedido a ayudar. Es más, tiene motivos para no gustarle tu marido. Elliot fue extremadamente grosero con el personal durante su última visita. No quiero rencores personales, Gavin, solo profesionalismo. No te preocupes. Tom es profesional hasta la médula. Es un ex detective de fraudes. Entiende que se trata de reunir pruebas legítimas para un posible juicio». «Genial». Ciara pensó un momento. «¿Qué más tienes?» Rachel reservó una habitación en el Hotel Atlantis para mañana por la noche, a nombre de Elliot Morris. Ciara sonrió. Bastante engreída. Seguro que lo era. Se podía oír el desdén en la voz de Gavin. «Por lo que sé, está absolutamente convencida de que tu matrimonio está al borde del colapso y se ve a sí misma como la próxima señora Morris. Es una teoría interesante». Ciara se acercó a la ventana y miró el atardecer de Reno. «¿Cuánto tiempo lleva haciendo estos planes?» «Por lo que me han contado mis colegas de la oficina, casi desde que empezó a trabajar en la empresa. Su marido no ocultó su interés. Y ella...» Gavin hizo una pausa. Está claro que espera algo más que una aventura. Con sus antecedentes y su ambición, Rachel ve en Elliot una oportunidad de volver a los círculos superiores que su familia abandonó hace 10 años. Es una estrategia arriesgada. Ella está acostumbrada a correr riesgos. Otro detalle es que Rachel mencionó recientemente a un colega que las cosas están a punto de cambiar. Insinuó algún gran evento que haría su posición en la empresa más oficial. Ciara sintió que le subía una rabia fría por dentro. No por el hecho del engaño, ya estaba mentalmente preparada para ello, sino por la arrogancia de aquella mujer que atentaba contra su vida. «Sabes, Gavin», dijo despacio, «siempre me ha sorprendido cómo la gente inteligente comete errores imperdonables por exceso de confianza. Rachel cree que lo tiene todo resuelto, pero se le ha escapado un punto importante». «¿Qué?» «Yo», respondió Ciara con sencillez. No se había dado cuenta de que estaba tratando con un hombre que llevaba 8 años ganando los litigios empresariales más complejos. Había diversión en la voz de Gavin. «Lo admito, he estado en lados opuestos de la sala contigo un par de veces. Los recuerdos aún me dan escalofríos». Ciara sonrió. «La señorita Banks tendrá recuerdos similares mañana por la noche, pero mucho más vívidos». Después de la llamada, Ciara permaneció largo rato junto a la ventana, observando cómo la ciudad se hundía poco a poco en el crepúsculo. Las luces de Reno se encendían una a una, como estrellas en el cielo nocturno. En algún lugar, en uno de los modernos edificios de oficinas o de los restaurantes de moda, Elliot y Rachel probablemente discutían sobre su futuro común, en el que no había lugar para Ciara. Es irónico que una ciudad conocida por sus divorcios rápidos sea testigo del colapso de otro matrimonio. Pero a diferencia de los otros miles de divorcios que Reno había visto, este seguiría su guión. Ciara volvió al tocador y miró su reflejo una vez más. La mujer que la miraba desde el espejo parecía tranquila y decidida. Por un momento, se sorprendió a sí misma pensando que se sentía realmente viva por primera vez en mucho tiempo. Los años en la jaula de oro de su matrimonio con Elliot habían embotado la agudeza mental y la determinación que la habían hecho famosa en el bufete. Ahora esas cualidades estaban volviendo, como músculos que por fin habían recibido un bienvenido entrenamiento tras un largo periodo de inactividad. Ciara abrió el cajón del tocador y sacó un pequeño cuaderno encuadernado en piel. Era la agenda que había llevado en sus primeros años de abogada.
En las últimas páginas tenía anotadas sus citas favoritas, una especie de lema que la ayudaba en los momentos difíciles. Una de ellas, de Sun Tzu, parecía especialmente pertinente ahora. La victoria en la guerra se consigue antes de que comience la batalla. Ciara ya sabía que mañana por la noche no sería tanto una batalla como una simple declaración de su victoria. Todo estaba calculado, cada detalle pensado. Rachel y Elliot pensaban que estaban jugando su propio juego, sin saber que todo el tiempo habían estado participando en un juego cuyas reglas estaban determinadas por Ciara. La pulsera de diamantes que Rachel llevaba con tanto orgullo en la muñeca era algo más que una joya. Era una prueba, la llave de la puerta que estaba a punto de cerrarse para Elliot y su ambiciosa amante. Ciara cerró el cuaderno y lo devolvió al cajón. Mañana le esperaba un gran día e iba a afrontarlo con todas sus fuerzas. El Silver River estaba abarrotado a pesar de ser jueves por la noche. El restaurante, situado en la última planta de un centro de negocios de nueva construcción, no solo ofrecía una cocina exquisita, sino también una vista impresionante del Valle de Reno y las lejanas montañas de Sierra Nevada. Ciara había llegado separada de Elliot. Él se había marchado temprano para comprobar los últimos detalles. Era muy posible que hubiera pasado ese tiempo con Rachel, coordinando su tapadera para esta noche. A Ciara no le importaba. El plan que había trazado cuidadosamente no dependía de sus pequeños preparativos. La recibió en la entrada el maitre, un hombre afable de mediana edad y modales impecables. «Buenas noches, señora Morris. Su marido y sus invitados ya la esperan en un salón privado». Ciara sonrió mientras entregaba su abrigo al guardarropa. «Muchas gracias. ¿Podría decirme dónde puedo encontrar a Tom Crane?» El maître enarcó las cejas con sorpresa por un momento, pero luego disimuló la emoción con profesionalidad. «Por supuesto, señora. Tom será uno de los camareros que servirán su mesa esta noche». «Excelente», hizo una pausa Ciara. «Dígale que cuento con su profesionalidad esta noche. Es una velada muy especial». El maître asintió comprensivo, y Ciara lo siguió a través del comedor principal. Tras una mampara de cristal, había una sala privada con una gran mesa ovalada preparada para 15 personas. A través de las paredes transparentes se veía la ciudad, que empezaba a brillar en el crepúsculo. Ciara respiró hondo y cuadró los hombros. Los años pasados en los tribunales le habían enseñado a controlar su voz, sus expresiones faciales y su lenguaje corporal. Podía parecer relajada cuando en su interior se desataba un huracán. Esas habilidades le serían más útiles ahora que nunca. Cuando entró en la sala, todas las miradas se volvieron hacia ella. Elliot estaba de pie en compañía de 3 hombres, con Rachel a su lado, con el mismo vestido esmeralda que Ciara había visto en la foto de Gavin. En la muñeca llevaba la pulsera de la familia Morris, casi desafiantemente abierta. Elliot, al ver a su mujer, esbozó una sonrisa de satisfacción. «Ahí está Ciara», se acercó para besarle la mejilla. «¿Te acuerdas de Alan Forrester y Stephen Drake? Y este es James Whitty, el director del estudio de arquitectura que trabajará en el proyecto». Ciara intercambió saludos con los hombres, encontrando cada uno el tema adecuado para una breve conversación. Ignoró deliberadamente a Rachel, fingiendo no notar su presencia, aunque podía ver que esperaba impaciente el momento de conocerse. Finalmente, cuando hubo terminado su conversación con James Whitty, Elliot se vio obligada a presentárselos. «Ciara, creo que aún no conoces a Rachel Banks. Es nuestra principal analista financiera y mi mano derecha en este proyecto». «He oído hablar de ella», respondió Ciara con calma, tendiéndole la mano. «Es un placer conocerla por fin en persona, señorita Banks». Por un segundo, los ojos de Rachel brillaron de confusión, esperando claramente una reacción diferente, pero se recompuso rápidamente y respondió al apretón de manos. «Es un honor, señora Morris. Elliot».
El señor Morris me ha hablado mucho de usted. ¿De veras? Ciara se permitió una leve sonrisa. Solo cosas buenas, espero. La mirada de Ciara se deslizó por el brazo de Rachel y se detuvo en la pulsera. Deliberadamente no fingió fijarse en la joya, aunque podía sentir que Rachel esperaba literalmente su reacción. Pero Ciara no estaba dispuesta a satisfacer ese vano deseo, al menos por el momento. En la media hora siguiente llegaron el resto de los invitados, el alcalde y su mujer, otro inversor y su esposa, el ingeniero jefe del proyecto. Ciara intercambió bromas con todos, haciendo gala de sus impecables dotes para las conversaciones triviales. Se dio cuenta de que Rachel intentaba varias veces ocupar un lugar más destacado en la conversación, claramente ansiosa por demostrar su importancia para el proyecto. Cuando todos estuvieron sentados a la mesa, Ciara se encontró sentada frente a Rachel, en el lado opuesto de la mesa al de Elliot, que era exactamente la posición que había previsto. Así podría observar a ambos al mismo tiempo. Tom Crane, como había prometido, resultó ser uno de los camareros que le servía la mesa. Un hombre alto con una mirada atenta en la que Ciara reconoció inequívocamente a su colega, la misma mirada tenaz que ella misma había tenido en la sala del tribunal. Se hicieron los pedidos, se llenaron las primeras copas de vino. Elliot se levantó para un brindis de bienvenida, hablando de un ambicioso proyecto de viviendas que cambiaría la faz del norte de Reno. Habló con confianza, con el entusiasmo de un hombre a punto de alcanzar un éxito monumental. Ningún atisbo de problemas o dudas personales. Por el nuevo futuro de Reno, concluyó el brindis levantando su copa. Todos los presentes apoyaron el brindis. Ciara solo bebió un sorbo simbólico. Esta noche necesitaba claridad mental absoluta. La cena continuó en un ambiente relajado. Se sirvieron platos exquisitos y vinos caros. La conversación fluyó con facilidad, pasando de discutir los detalles del proyecto a las noticias de la ciudad y los cotilleos sociales. Ciara esperó su momento. Sabía que Rachel no dejaría de provocar, solo era cuestión de tiempo. Y, efectivamente, cuando se sirvió el plato principal, Rachel, que había estado jugando casi desafiante con la pulsera de su muñeca toda la noche, finalmente hizo su movimiento. «¡Qué vino tan bonito!», dijo, dirigiéndose a toda la mesa pero mirando a Ciara. «Combina muy bien con la comida, ¿verdad, señora Morris?» «¿Es usted una experta en vinos, señorita Banks?», preguntó Ciara con calma. «Oh, no exactamente una experta». Rachel se arregló ligeramente el pelo haciendo alarde de su mano brazalete. «Pero intento aprender de los mejores. Por cierto, no puedo evitar fijarme en lo bonitas que son sus joyas, señora Morris. Su gusto es impecable». «Gracias», dijo Ciara sonriendo levemente. «Aunque creo que hoy he elegido con demasiada modestia». «¿De verdad?». Rachel fingió fijarse en el collar de Ciara. Tal vez le faltaba algún tipo de acento. ¿Una pulsera, tal vez? Hubo silencio en la habitación durante un momento. Ciara sintió que Elliot se ponía tenso, aunque trató de mantener un aspecto despreocupado. «Es curioso que mencione el brazalete, señorita Banks», dijo Ciara en voz baja. «Estaba a punto de preguntarle qué lleva en la muñeca ahora mismo». Rachel se quedó paralizada un segundo, pero se recompuso rápidamente. «Ah, ¿esto?», levantó la mano, como si estuviera enseñando la pulsera. «Es un regalo de un conocedor de mi profesionalidad, un admirador muy generoso». Ciara siguió manteniendo la calma. «Esta pulsera parece casi una reliquia de la familia Morris, igual que la que desapareció de mi joyero la semana pasada». La mesa se quedó muy silenciosa. Todas las miradas se volvieron hacia Rachel, que estaba visiblemente pálida pero intentaba mantener la compostura. «Qué curiosa coincidencia», dijo con una sonrisa. «Pero te aseguro que solo es una joya parecida». «En ese caso», Ciara bebió un sorbo de agua, «¿podría explicarme por qué las iniciales Boheme están grabadas en el interior?» «Victoria Morris»,
¿La abuela de mi marido? Todos los ojos se volvieron ahora hacia Elliot, que parecía querer caerse por los suelos. Rachel le lanzó una mirada suplicante. «Supongo que se trata de un malentendido», empezó Elliot, intentando sonar seguro de sí mismo. Es probable que Rachel no conociera el origen del... «Dijiste que tu mujer no lo llevaba», soltó de pronto Rachel perdiendo los nervios. «Que ella no valora las reliquias familiares». Se hizo un silencio de sorpresa en la habitación. Elliot parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. «Es una afirmación interesante», continuó Ciara con calma, «sobre todo teniendo en cuenta la cláusula 17 de nuestro contrato matrimonial, que prohíbe transferir herencias familiares a terceros sin el consentimiento por escrito de ambos cónyuges». El alcalde y su esposa intercambiaron miradas incómodas. Los inversores se revolvieron incómodos en sus asientos, pero nadie se atrevió a interrumpir el drama que se estaba desarrollando. «Ciara», la voz de Elliot sonaba casi suplicante, «discutamos esto en privado en casa». «Me temo que ya ha pasado la hora de las discusiones privadas». Ciara miró alrededor de la mesa. «Pido disculpas a todos los presentes por esta desagradable escena. Agradezco su tiempo y no habría interrumpido una cena de negocios a menos que se tratara de una grave violación no solo de la moral, sino también de las obligaciones legales». Sacó el teléfono del bolso y marcó un número. «Gavin, puedes venir aquí». Un minuto después, Gavin Reid apareció en la puerta, vestido con un traje austero, nada que ver con el descuidado detective que Ciara conocía. Llevaba en la mano una carpeta de cuero. «Permítame que me presente», dijo Ciara. «Gavin Reid, el detective privado que contraté para investigar la desaparición de la reliquia familiar». «Gavin, ¿podrías mostrar al público lo que has descubierto?» Gavin asintió, abrió una carpeta y sacó varias fotografías. Las extendió sobre la mesa. En ellas se veía a Elliot entregándole a Rachel la caja con la pulsera y luego a ella probándosela en el probador de la boutique. «Esto es solo una pequeña parte de las pruebas», dijo Gavin con calma. «También tengo grabaciones de audio del señor Morris y la señorita Banks discutiendo el origen de la pulsera y el hecho de que pertenezca a la señora Morris». El rostro de Rachel adquirió un tono ceniciento. Elliot parecía conmocionado, como si no pudiera creer que esto estuviera ocurriendo de verdad. «Según la cláusula 17 del contrato matrimonial», continuó Ciara, «si la reliquia familiar se transfiere a un tercero sin el consentimiento de ambos cónyuges, la parte infractora deberá pagar una indemnización de hasta el 20% del patrimonio conjunto». Se volvió hacia Tom Crane, que estaba cerca. «Tom, ¿podrías confirmar que has oído a la señorita Banks admitir que la pulsera que lleva pertenece realmente a la familia Morris y que se la regaló Elliot Morris?» «Sí, señora», respondió Tom con claridad. «Testifico que la señorita Banks reconoció haber recibido la pulsera del señor Morris con conocimiento de su procedencia. Una cosa más». Ciara volvió a dirigirse a Gavin. «¿Tiene alguna prueba de otros incumplimientos del acuerdo prenupcial por parte de mi marido?» Gavin sacó más fotos de la carpeta. Elliot y Rachel entrando en el hotel, besándose en el coche. «Sí, señora. Según la cláusula 15 del acuerdo prenupcial, la infidelidad conyugal demostrada mediante pruebas irrefutables dará lugar a que la parte culpable pierda el 40% de los bienes comunes a favor de la parte agraviada». Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Alan Forrester, un inversor clave, parecía conmocionado, pero en sus ojos había un respeto involuntario por la ecuanimidad de Ciara. «Eso es mentira», le espetó por fin Elliot. «Ciara, no puedes creerte estas pruebas falsificadas». «En realidad sí puedo», replicó Ciara con calma. «Sobre todo cuando lo corrobora la confesión pública de hoy de la señorita Banks y la pulsera familiar que lleva en la muñeca». Se volvió hacia Rachel. «Por cierto, señorita Banks, voy a tener que pedirle que me devuelva la pulsera. Significa mucho para la familia Morris.
aunque me temo que mi conexión con esa familia se verá ahora considerablemente debilitada. Rachel se quedó inmóvil, como paralizada. Luego, lentamente, con dedos temblorosos, desabrochó la pulsera y la dejó sobre la mesa. Sus ojos eran una mezcla de humillación, ira y miedo. No sabía lo del acuerdo prenupcial, dijo por fin, mirando a Elliot. Nunca dijiste... Claro que no lo sabía, dijo Ciara en voz baja. Elliot nunca se molestaba en leer documentos legales. Siempre prefirió dejar esas cosas aburridas para los abogados, o a la esposa de un abogado. Elliot parecía perdido. Poco a poco se iba dando cuenta de la magnitud del desastre, no solo personal, sino financiero. El 60% de su fortuna iba a parar a Ciara, por no hablar de la pérdida de reputación. Caballeros, se dirigió Ciara al público, les pido disculpas una vez más por este desagradable episodio. Les aseguro que el proyecto Northern Lights no se verá afectado por mis circunstancias personales. De hecho, una vez finalizado el proceso de divorcio, tengo la intención de comprar la participación de Elliot en el proyecto y garantizar personalmente su éxito. Alan Forrester enarcó las cejas, sorprendido. ¿Piensa hacerse cargo del proyecto, señora Morris? Pienso volver a mi vida profesional, señor Forrester. Ciara le miró con confianza. Antes de casarme, era una abogada de empresa con bastante éxito. Ahora pretendo aplicar mis conocimientos a la promoción inmobiliaria. Los ojos de Forrester brillaron con interés. Eso es un giro inesperado, pero intrigante, debo admitirlo. Espero que pronto podamos discutir los detalles, continuó Ciara. Por ahora creo que todos necesitamos algo de tiempo para asimilar lo ocurrido. Se levantó de la mesa. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias. Los demás invitados empezaron a levantarse también, dándose cuenta de que la cena había terminado definitivamente. Había una incómoda tensión en el ambiente, mezclada con curiosidad. Nadie esperaba presenciar semejante drama. El alcalde fue el primero en romper el silencio. Bueno, ha sido una velada informativa, sonrió tenso. Señora Morris, me encantaría hablar de su visión del proyecto cuando le parezca conveniente. Gracias, señor alcalde. Me pondré en contacto con usted en los próximos días. Los invitados empezaron a abandonar la sala. Ciara se percató de que algunas personas lanzaban miradas de simpatía hacia Elliot, pero la mayoría intentaba evitar el contacto directo. Nadie quería verse involucrado en el escándalo de otra persona. Rachel estaba sentada mirando su plato, indecisa a la hora de levantar la vista. Las mejillas le ardían de humillación. A su lado, como en otro mundo, yacía el desafortunado brazalete. Elliot por fin encontró fuerzas para hablar. Ciara, su voz era apenas audible. ¿Podríamos hablar de esto en privado? Es un poco tarde para discusiones privadas, ¿no crees? Ciara recogió con calma la pulsera de la mesa. Mi abogado se pondrá en contacto con el suyo mañana por la mañana. Te recomiendo que elijas un buen representante. Necesitarás toda la ayuda posible. Se volvió hacia Gavin. Gracias por la ayuda. Tenías razón. Los camareros resultaron ser unos testigos muy útiles. Siempre a su servicio, señora, contestó Gavin con una leve risita. Ciara echó una última mirada a Elliot y Rachel, dos personas confusas cuyos planes se habían arruinado en un instante por culpa de su propia confianza en sí mismas. «¿Sabes, Elliot?», dijo por fin, «siempre pensaste en mí como un simple añadido a tu imagen de hombre de negocios de éxito. Nunca me tomaste en serio. Ese fue tu error fatal». Con esas palabras, Ciara salió de la habitación sintiéndose extrañamente ligera. Caminó por el restaurante con la cabeza alta, sintiendo las miradas curiosas de los demás comensales. La noticia del escándalo ya había empezado a extenderse. Tom Crane la alcanzó a la salida. «S.R.A. Morris», le dijo en voz baja pero con confianza. «Ha estado impresionante.
Me recordó a algunos de los mejores fiscales con los que he trabajado. Grandes elogios de una antigua detective, sonrió Ciara. Gracias por tu ayuda, Tom. Mantente en contacto si lo necesitas. Le tendió su tarjeta de visita. No solo como camarero. Ciara aceptó la tarjeta con gratitud y salió. El aire nocturno de Reno era fresco y agradable. Inhaló profundamente, sintiendo que la tensión de los últimos días empezaba a ceder. En la mano llevaba una pulsera de diamantes, una reliquia familiar que, sin saberlo, se había convertido en el instrumento de su liberación. Es curioso cómo a veces las cosas adquieren un significado inesperado. Ciara levantó la mano y detuvo el taxi. Se avecinaba una nueva etapa de su vida, sin mentiras, sin fingimientos, sin comprometerse a sí misma, y estaba preparada para ello. Ciara estaba sentada en el espacioso despacho de su abogado, Martin Bishop, mirando la ciudad a través de las ventanas panorámicas. Reno había cambiado en los 3 meses transcurridos desde la memorable cena en el Silver River. El verano había llegado, reverdeciendo incluso los rincones más polvorientos de la ciudad. Pero no solo la ciudad se ha transformado entre tanto. Ahora, Martin, un experimentado abogado de pelo cano, colocó una fina carpeta frente a ella. Estos son los últimos documentos que requieren tu firma. Después, el proceso de divorcio quedará oficialmente concluido. Ciara cogió un bolígrafo y abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron rápidamente el texto, una costumbre profesional de la que nunca se libraría. Todo estaba exactamente como habían acordado. Perfecto. Una vez más, dijo Martin mientras la miraba firmar, este es uno de los procesos de divorcio más tranquilos que he visto nunca, sobre todo teniendo en cuenta las cantidades y el estatus de las partes implicadas. Elliot no tenía elección, replicó Ciara con calma, cerrando la carpeta. Las pruebas eran irrefutables, el acuerdo prenupcial impecable. Cualquier retraso en el proceso no haría sino aumentar sus pérdidas. Y sin embargo, Martin recogió la carpeta. No todos los días vemos a uno de los herederos del Imperio Morris perder el control de una parte importante de su negocio. El 60%, para ser exactos, aclaró Ciara. 40 por adulterio y 20 por violar los términos de la herencia. Martin sacudió la cabeza con involuntaria admiración. Recuérdame que nunca me convierta en tu adversario en los tribunales. Ciara se permitió una leve sonrisa. No se preocupe, prefiero trabajar solo con los mejores, se levantó. ¿Y el proyecto Northern Lights? Todo está bajo control. El Consejo de Administración aprobó por unanimidad tu candidatura para el puesto de director del proyecto. Con tu participación en la empresa y el apoyo de los inversores, no tenían muchas opciones. ¿Y Elliot? Suspendido del proyecto. De hecho, su papel en la empresa está ahora minimizado. La Junta está preocupada por su inestabilidad emocional. Ciara asintió. No se sintió bien, sino más bien consciente de las inevitables consecuencias. Bueno, le tendió la mano. Gracias por tu excelente trabajo, Martin. Un momento, la detuvo el abogado. Hay una cosa más. Sacó una cajita de un cajón del escritorio. Elliot envió esto a través de su abogado. Me ha pedido que te lo entregue personalmente. Ciara aceptó la caja con sorpresa. Al abrirla, vio una fina cadena de oro con un pequeño colgante en forma de balanza, el símbolo del derecho. Fue el primer regalo profesional que se hizo a sí misma cuando ganó su primer caso. Elliot sabía cuánto significaba para ella aquella joya. Hay una nota, dijo Martin. Ciara desdobló la hoja doblada. Esto siempre ha sido tuyo, como tantas otras cosas de las que he intentado apropiarme. Cerró la caja con cuidado y la guardó en el bolso. Por un momento, una oleada de recuerdos la invadió. Sus primeros encuentros con Elliot, su admiración por su profesionalidad, los planes que habían hecho juntos. Una vez había apreciado realmente su inteligencia, su fuerza,
y entonces decidió que podía convertirla en una joya para su estatus. Bueno, recuperó la compostura. Supongo que eso pone fin a nuestro asunto con Elliot. No del todo, señaló Martin. Seguís siendo socios, aunque no iguales. La diferencia entre socios y propietarios, Ciara se encogió de hombros. Una lección que Elliot debería haber aprendido antes. Al salir del despacho de Martin, Ciara no se fue a casa. Se dirigió al Midtown Plaza Business Center, donde tenía su propio despacho. Hacía 3 meses que había alquilado un pequeño local en la 20ª planta, no el más lujoso, pero con una gran vista de la ciudad y las montañas a lo lejos. Allí estableció su bufete, especializado en derecho de sociedades y protección de la propiedad intelectual. Al mismo tiempo, dirigía el proyecto Aurora Boreal, aplicando su experiencia y sus contactos para que fuera un éxito. En la recepción la recibe Lisa Parker, una joven licenciada en Derecho que Ciara ha contratado como asistente. Buenas tardes, señora Morris. Todo está listo para la reunión de arquitectos de las 3, informó Lisa. Y el señor Forrester ha llamado para confirmar su reunión de mañana. Gracias, Lisa. Y por favor, a partir de ahora solo señorita Fisher. Vuelvo a mi nombre de soltera. Por supuesto, señorita Fisher, asintió la chica con respeto. Ciara entró en su despacho, austero, funcional, sin adornos innecesarios. La única decoración era un pequeño jardín de rocas japonesas en el alféizar de la ventana, regalo de Gavin Reed, que ahora realizaba ocasionalmente investigaciones privadas para ella. Se sentó en su escritorio, abrió el portátil y consultó el correo electrónico. Entre los correos de trabajo había uno que le dio un vuelco al corazón. Provenía de una dirección de Rachel Banks. Ciara dudó antes de abrirlo. No sentía odio por la amante de su ex marido, más bien lástima y cierta comprensión. Rachel era una mujer ambiciosa que había elegido el camino equivocado para realizar sus ambiciones. Finalmente, pulsó sobre la carta. Señorita Fisher, le escribo para informarle de mi dimisión de Morris Development y mi marcha de Reno. Después de lo ocurrido, probablemente no me querrá en la empresa, y lo comprendo perfectamente. No estoy buscando perdón o simpatía. Pero quiero que sepas que estoy realmente arrepentido por el daño que te he causado. Mis acciones fueron indignas y poco profesionales. Elliot no ha sido honesto contigo ni conmigo. Después del escándalo de Silver River, me culpó de todos sus problemas y terminó nuestra relación. Probablemente sea justo. Voy a volver a San Francisco para empezar de nuevo. Quizá algún día encuentre fuerzas para agradecerle esta lección de vida. Atentamente, Rachel Banks. Ciara se reclinó en la silla, pensativa. La carta no le produjo satisfacción ni schadenfreude, solo la constatación de que la vida ponía las cosas en su sitio. Rachel aún podía encontrar su camino, aunque era poco probable que tuviera que ver con la familia Morris. Ciara no se molestó en contestar a la carta. Algunas historias se terminaban mejor con el silencio. En su lugar, abrió el archivo con los planos del proyecto Northern Lights. Había que retocar el concepto arquitectónico y tenía algunas ideas que quería discutir en una próxima reunión. El trabajo la absorbía y Ciara no se daba cuenta de que el tiempo pasaba volando. La llamada de Lisa anunciando la llegada de los arquitectos la devolvió a la realidad. La reunión había sido productiva. James Beatty, el director del estudio de arquitectura, inicialmente escéptico ante la idea de trabajar bajo la dirección de Ciara, sentía ahora un claro respeto por su competencia y su visión del proyecto. «Debo admitir, señorita Fisher», dijo mientras revisaban los planos actualizados, «que sus sugerencias han mejorado mucho el concepto, especialmente la idea de integrar elementos del Reno histórico en la arquitectura moderna. Esta ciudad se merece proyectos que respeten su pasado, incluso mientras crean el futuro», replicó Ciara. Northern Lights podría ser un ejemplo de ese equilibrio. Cuando los arquitectos se marcharon, Ciara decidió que la jornada laboral había terminado por hoy.
recogió sus documentos, se despidió de Lisa y salió de la oficina. En lugar de ir directamente a casa, se dirigió a un pequeño parque cerca del centro de Reno. Allí, en un banco con vistas al río Truckee, le gustaba pasar el tiempo pensando en decisiones importantes. Hoy el río estaba tranquilo y sus pensamientos también. Kiara sacó de su bolso una cajita de terciopelo y la abrió. Dentro estaba la pulsera de diamantes que había sido el catalizador de todos los cambios de su vida. Nunca se la había puesto desde el escándalo del restaurante. Durante demasiado tiempo, aquella pulsera había sido un símbolo de su posición subordinada en la familia Morris, una joya que se le había permitido llevar pero que nunca había sido realmente suya. Ahora que había roto oficialmente todos los lazos personales con la familia Morris, conservando solo los comerciales, la pulsera había adquirido un nuevo significado. Ya no era un símbolo de pertenencia a una familia ajena, sino un trofeo de su propia perspicacia y determinación. Ciara se ciñó la pulsera a la muñeca. Los diamantes brillaron a la luz del atardecer, como si aprobaran su decisión. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre de su teléfono. El nombre de Gavin Reed apareció en la pantalla. ¿Ciara? La voz del detective sonaba un poco agitada. ¿Has oído las noticias? ¿Qué tipo de noticias? Ciara se enderezó, cambiando instantáneamente al modo de negocios. Elliot Morris ha dejado Reno. Se rumorea que se ha trasladado a la oficina de la empresa en Portland. Se dice que el consejo de administración le ha obligado a marcharse. No me sorprende, respondió Ciara con calma. Después de todo lo que había pasado, su posición en la empresa era precaria. Además, debe de sentirse incómodo en una ciudad donde todo el mundo conoce su humillación pública. Hay algo más, continuó Gavin. Eleanor Morris, su madre, ha declarado públicamente que está decepcionada con las acciones de su hijo. ¿Se lo imaginan? La dama de hierro de Reno había admitido que se había equivocado. Esto sorprendió mucho a Ciara. Eleanor Morris siempre había sido una firme defensora de su hijo, haciendo la vista gorda ante sus defectos y errores. Bueno, supongo que incluso el amor de una madre tiene sus límites, dijo Ciara pensativa. Y se rumorea que expresó respeto por tus acciones. Te llamó mujer de carácter. Eso es casi un cumplido por parte de Eleanor, sonrió Ciara. De todos modos, continuó Gavin, pensé que debías enterarte de este cambio. ¿Cómo lo llevas? Mejor que nunca, respondió Ciara con sinceridad. El divorcio ha finalizado oficialmente hoy. Estoy libre de todo vínculo personal con los Morris, conservando únicamente mis intereses empresariales. Enhorabuena. Gavin podía oír la auténtica alegría en su voz. Sin duda merece la pena celebrarlo. ¿Qué tal si cenamos? Conozco un sitio estupendo. Ciara se lo pensó un momento. En otras ocasiones probablemente se habría negado, prefiriendo pasar la velada sola, pero esta noche quería compañía humana. ¿Por qué no? Pero no en Silver River, ¿vale? Rió Gavin. Después de tu última visita, me temo que te servirán la comida con especial cautela, o con especial precaución. Acordaron reunirse dentro de una hora en un pequeño restaurante italiano del casco antiguo de la ciudad. Ciara guardó el teléfono y volvió a mirar la pulsera que brillaba en su muñeca. Luego desvió la mirada hacia la ciudad que se extendía ante ella. Reno siempre había sido una ciudad de segundas oportunidades, un lugar donde la gente venía a empezar de nuevo. Antes se trataba sobre todo de divorcios, gracias a un procedimiento simplificado en el estado de Nevada. Ahora la ciudad se ha transformado y ha encontrado una nueva identidad más allá del juego y los divorcios rápidos. En cierto modo, su propia transformación reflejaba la de la ciudad. Ciara también había encontrado una nueva identidad. Ya no era la esposa de un exitoso hombre de negocios, sino una fuerza independiente a tener en cuenta. Se levantó del banco y echó un último vistazo a las tranquilas aguas del río Truckee.
Le esperaba una cena con Gavin y mañana un nuevo día de trabajo lleno de decisiones, reuniones y planes. La vida continuaba, y por primera vez en mucho tiempo, Ciara sentía que vivía de verdad y no solo que existía dentro de los límites de las expectativas de los demás. Tal vez esta fuera la victoria más importante, no sobre Elliot ni sobre Rachel, sino sobre su propio miedo a volver a empezar. La pulsera que llevaba en la muñeca simbolizaba no su pertenencia a la familia Morris, sino su libertad. La joya que debía atarla a un linaje ajeno se había convertido, paradójicamente, en la llave de su independencia. Ciara sonrió ante esta ironía del destino y se dirigió a su coche. Había sido un día largo, pero la noche prometía ser agradable y el futuro impredecible, pero sin duda interesante. Al fin y al cabo, siempre le habían gustado los retos y los giros inesperados, y la vida en Reno ofrecía ambas cosas en abundancia.